El Landsrat, también conocido como el Senado Galáctico, tiene su origen mucho antes de la formación del Imperio Corrino. Surgió como una coalición de casas nobles que buscaban protegerse mutuamente de amenazas comunes, garantizando la paz y la estabilidad en el universo conocido. Originalmente, estas alianzas fueron informales, pero con el tiempo se formalizaron en una institución poderosa y organizada, la Liga de los Nobles. Lo que más adelante sería conocido, tras la fundación del Imperio Corrino, como el Landsrat, cuyo nombre proviene del germánico antiguo que significa Consejo del País o de la Tierra. La Liga de los Nobles surgió como organización humana que enfrentaría a las máquinas pensantes antes y durante la yihad butleriana. Un lugar para cada hombre y cada hombre en su lugar. Así reza el lema del sistema de Faufreluches existente durante el reinado de la Casa Corrino y los primeros años del Imperio Atreides. La expresión casa es idiomática, figurando las dinastías que gobiernan cada planeta o sistema, dependiendo de su poder basado en los aspectos políticos y económicos de cada casa, así como por la influencia que cada una podría efectuar sobre el resto. Se subdividen en casas mayores y menores, siendo así la estructura del Landsrat. Una parte fundamental e integral de los Faufreluches se basa en las grandes casas, las casas menores, los feudos Siridar y el mismísimo emperador Padishah. La principal teoría tras la existencia de este sistema de clases se basa en la vastedad del imperio y su compleja gestión burocrática, además de las enormes distancias que separaban a los diferentes habitantes de cada planeta. Cada casa tenía su propia identidad, cultura, sistema de gobierno e intereses, todos reflejados en el Landsrat a través de sus representantes. Las grandes casas eran instauradas por dinastías familiares que gobernaban uno o varios planetas. Durante el reinado corrino solían formar grandes feudos imperiales. Las grandes casas tenían la potestad para controlar el mundo al que pertenecían, siempre y cuando aplicasen las leyes imperiales. Las grandes casas tenían sus propios ejércitos, blasones, insignias y uniformes relacionados con la cultura y tradición de la misma. Se solía decir que la única forma de enfrentar a las tropas imperiales Sardaukar era combinando todas las fuerzas militares de todas las grandes casas, y aún así, la capacidad ofensiva de los Sardaukar, así como su entrenamiento y experiencia, seguía siendo, con diferencia, superior. Por otro lado, tenemos a las casas menores, quienes fueron dinastías aristocráticas de escaso lustre e historia, asentadas en planetas fuera de su control, actuando mayoritariamente como vasallos de grandes casas, sirviendo como castellanos de diferentes planetas pertenecientes a su señor. Sin embargo, eran considerados miembros nobles del Landsrat y contaban con cierta capacidad de voto en el mismo. En cuanto a los feudos Siridar, el término hace alusión a la titularidad transferible a manos de la Casa Imperial de los gobernantes planetarios de cada sistema. Arrakis tenía como Siridar a la Casa Harkonnen hasta que el emperador dispuso que la Casa de los Atreides ocupase el lugar de estos, transformándose ahora en el nuevo Siridar de Arrakis. Finalmente, el Alto Consejo del Landsrat ejercía como órgano que protegía las diferentes casas del poder del emperador Padishah, quien se encargaba de regular el poder y mantener la estabilidad en el imperio, o eso decían. Servía como órgano burocrático de mayor rango dentro del Landsrat. En resumidas cuentas, se trata del lugar donde las casas nobles se reúnen para discutir y resolver diversos conflictos, establecer políticas y mantener el equilibrio de poder entre las diferentes casas, independientemente de su rango, siendo el organismo garante de la seguridad de las demás frente a la Casa Imperial, supervisando el poder ejecutivo de la Casa Gobernante, quienes, en asuntos específicos, han de responder ante el Alto Consejo del Landsrat. Entre sus principales funciones encontraremos las siguientes. Se trata del órgano legislativo que rige todo el imperio,
Es el organismo dedicado a la resolución de conflictos entre las diferentes casas, regulación de los Khanli y los conflictos entre diferentes facciones siguiendo los preceptos de la Gran Convención, que principalmente establece la prohibición del uso de armamento nuclear en contra de seres humanos, así como la intervención directa de la Casa Imperial en los conflictos entre diferentes casas como mediadores. Supervisa y regula el comercio interplanetario y es el Consejo de Seguridad Supremo que opera a favor de la defensa del Imperio en su conjunto y actúa como principal institución garante de la seguridad humana. Tras cada decisión tomada por una gran casa en el Landsraad, surgen intereses más allá de los que podría vislumbrarse a simple vista. Intereses propios de brujas y navegantes. Con su monopolio logístico interplanetario, la Cofradía Espacial se erige como la piedra angular que permite la existencia del Imperio. Sin sus servicios, la comunicación y el comercio entre los planetas sería imposible. La Cofradía utiliza esta influencia para asegurar sus intereses dentro del Landsraad, los cuales giran, sobre todo, en el flujo constante de la especia. Por otra parte, las Bene Gesserit, expertas en política, espionaje y manipulación genética, operan desde la sombra a través de concubinas y otros agentes, asegurando que sus planes a largo plazo se cumplan según sus designios. Aunque no tienen un asiento oficial en el Landsraad, su influencia es notoria, siendo las principales artífices de la caída y el ascenso de diferentes grandes casas. Pese a ello, las grandes casas tienen sus propios intereses, al margen de la cofradía y la sororidad. Sus planes no serán tan elaborados como los de la Bene Gesserit, o poseerán todo el poder de la cofradía, pero sin duda son una pieza esencial en el tablero, siendo los encargados de la fundación de este Senado Galáctico, y para conocer mejor su papel, es necesario conocer algunos de sus nombres, tendencias culturales, políticas y tradiciones. Comenzando con la Casa de los Atreides, gobernantes de Caladan conocidos por su honor, justicia y benevolencia, liderada por el duque Leto Atreides durante el reinado del emperador Padishah Saddam IV Corrino. Los Atreides valoran la lealtad y el honor por encima de todo. Tras ser asignados como administradores de Arrakis, los Duques Rojos se enfrentarán a su mayor desafío: controlar la producción de especia, tratar con los Fremen y sobrevivir al Khanli existente contra su eterno enemigo, la Casa Harkonnen, quienes no han olvidado las ofensas perpetradas contra sus ancestros y, en último término, contra su casa. Desde el sombrío planeta Giedi Prime, la Casa Harkonnen es sinónimo de crueldad y opresión. Bajo el mando del barón Vladimir Harkonnen, esta casa no se detendrá ante nada ni nadie para obtener poder y riqueza. Su enemistad con los Atreides es legendaria, marcada por traiciones e historias contadas a medias. La realidad de los amos de Giedi Prime es que han resurgido como una gran casa del Landsraad caracterizada por su incomparable resiliencia, enriqueciéndose desde su caída en desgracia gracias a sus negocios en el planeta Lanky Vale, basados en la venta de piel de ballena, demostrando ser la casa ideal para controlar al completo la producción de especia en Arrakis, hasta la llegada de los Atreides por mandato imperial. La Casa Corrino gobierna el universo conocido desde Kaiten, donde se sitúa la corte imperial. El emperador Saddam IV actúa como cabeza de la familia, respaldado por sus temidos Sardaukar. La Casa Imperial mantiene un delicado equilibrio de poder como casa gobernante del imperio, controlando a través de artimañas y técnicas de guerra sucia la balanza de poder entre las grandes casas, acabando así con toda amenaza a su dominio, operando desde las sombras, eliminando a todo aquel que pueda suponerle un rival en su afán de mantener su estatus de más de 10.000 años de reinado. La Casa Corrino prevalece. La Casa Corrino resiste. En el planeta conocido como Ix, la Casa Vernius es famosa por su avanzada tecnología, siendo los encargados de la construcción de los cruceros de la cofradía. Gobernada por el conde cibernético Rombur Vernius, marcado como un cyborg tras sobrevivir a un intento de asesinato, encarna la filosofía de su casa, salvado por la cibernética a costa de su humanidad. Sus aspiraciones políticas se basan en su hijo adoptivo, Bronzo Vernius, quien, en secreto, es realmente hijo biológico de un descendiente del antiguo emperador Elrod IX Corrino. Este sujeto era Tyros Refa, bastardo del emperador,
acción llevada a cabo para darle a la casa Vernius un heredero tras la mutilación del conde, la cual le impedía engendrar vástagos. Con la semilla de Tyros germinando en el vientre de la condesa Tesia, los señores de Ix garantizarían su legado. La sangre de Bronzo permitiría a la casa Vernius no solo presentarse como aspirantes al trono imperial, sino que podrían vengarse de la casa Corrino y la Bene Tleilax por los males sufridos en Ix durante la ocupación Tleilayu, resultando así manifiesta la evidente oposición del conde hacia el emperador. Jamás la casa Vernius perdonaría lo que Saddam IV les hizo. De obligarles a vivir bajo tierra como ratas, escapando de la superficie totalmente arrasada de su propio planeta. Conocida por sus magníficas artes y maderas exóticas, la casa Ekaz gobierna su planeta homónimo con un enfoque en la belleza y la cultura basada en las artes. Sin embargo, su rivalidad con la casa Moritani ha llevado a numerosos conflictos, en los cuales la casa Ekaz defiende su patrimonio y sus recursos naturales. Pese a su intento fallido por unir a su casa con la de los Atreides, a través del enlace del duque Leto con la hija menor del archiduque Armand Ekaz, llamada Ilesa Ekaz, los Atreides, junto a los Corrino, se enfrentan a la casa Moritani, quienes atentaron contra la vida del archiduque Ekazí durante la boda de Leto con Ilesa, resultando esta muerta por el atentado. Finalmente, la casa Ekaz prevaleció con el apoyo del Landsraad, acabando así uno de los periodos más oscuros de la historia. Desde el planeta Grumman gobierna la casa Moritani. Beligerantes, agresivos y pendencieros tienen una rivalidad enfermiza con la casa Ekaz, siendo los fundadores de esta casa los supervivientes de la exterminada casa Tantor, aquella que osó arrasar con la capital de Salusa Secundus, el feudo ancestral de la casa imperial. Quienes escaparon con el tiempo fundaron la casa Moritani al amparo del secretismo y el transcurrir de los años. Gobernada por el vizconde Undro Moritani, este libra dos guerras de asesinos contra los Ekazíes y los Atreides. En su última batalla, los Sardaukar imperiales hacen acto de presencia y frenan el conflicto en su peor momento. En un acto de desesperación y orgullo, el vizconde revela al emperador Saddam, durante las conversaciones de paz, el verdadero origen de su casa, amenazando con utilizar las bombas atómicas contra todos los presentes, aunque eso suponga la destrucción total de su planeta y de su familia. Por fortuna, el maestro de armas de los Grumman traiciona al señor, frustrando así sus planes. Finalmente, el vizconde muere en extrañas circunstancias durante su viaje a Kaitain para ser encarcelado en la capital de la sede imperial. Antigua casa encargada de la construcción de los cruceros de la cofradía, su rivalidad tecnológica con Ix es legendaria. La casa Riches se destaca por sus innovaciones y productos avanzados. A pesar de su rivalidad con la casa Vernius, Riches sigue siendo una pieza clave en el entramado del Landsraad, buscando alianzas que aseguren su prosperidad, siendo colateralmente los más beneficiados durante la ocupación Tleilayu de Ix, obteniendo todas las prerrogativas imperiales necesarias para prosperar, mientras la casa Vernius era condenada a la destrucción y al exilio total. Para intentar recuperar parte del esplendor perdido debido a sus reservas con los preceptos butlerianos, el conde Ilvan Riches decidió casar a su primogénita, Helena, con Paulus Atreides, duque de Caladan, padre de Leto Atreides. De esta manera, adquirió como dote un directorio de la compañía Choam y fortaleció aún más su posición en el Consejo del Landsraad. De la unión de esta pareja nació el duque Leto Atreides. Dirigida por el conde Memnon Torvald, durante la Guerra Santa de Muad'Dib, la casa Torvald, aunque no tan conocida como otras, juega un papel crucial en el suministro de alimentos y recursos agrícolas del imperio, gracias a su fértil planeta Ipir. Gobernando desde su fértil planeta, los Torvald mantienen una economía robusta basada en la agricultura y el comercio. Tras la muerte de su hermana Firenza, a los pocos meses de casarse con Saddam IV Corrino, Memnon se muestra escéptico ante la figura imperial y todos sus representantes. Por ello, tras la caída de los Corrino a manos de Paul Atreides y sus hordas Fremen, el conde toma el papel de líder de las casas rebeldes del Landsraad, que se enfrentan a la figura mesiánica de Muad'Dib y al tiránico e ilegítimo gobierno de Paul Atreides.
Siendo apoyado por una decena de casas y en secreto por facciones como la Cofradía Espacial y la Sororidad Bene Gesserit, el señor de Ipir opta por una guerra de desgaste que utiliza la táctica de tierra quemada, dañando así la moral y la logística Fremen. No obstante, el fervor religioso y la capacidad de supervivencia de los Fedaykin era tal que el avance Fremen era considerado imparable. Gracias a sus habilidades prescientes, el emperador Paul Atreides supo del ataque a Caladan, dirigido por las fuerzas del conde Thorvald, por lo que amenazó a la Cofradía Espacial, siendo consciente de la implicación de esta en la conjura. A dejar varadas a las fuerzas que iban a atacar Caladan era el vacío, dejándoles morir, varados en la oscuridad. Tras esto, el emperador ordenó la esterilización del planeta Ipir, acabando así con el principal poder de la casa Thorvald, los señores guerreros que se enfrentaron al mismísimo Mesías de Dune. Casa gobernante de Artisia y víctimas del ataque corrino sobre el planeta Sanobar, en la Guerra de la Especia. La casa Taligari es conocida por sus habilidades en biotecnología y medicina avanzada. Su planeta es un centro de investigación y desarrollo, proporcionando avances médicos cruciales para el Imperio. Tras la destrucción de las principales ciudades del planeta Sanobar, uno de los 9 planetas bajo el gobierno de la casa, el Senado Taligari clamó por su inocencia ante el temible ataque de las fuerzas Sardaukar, quienes utilizaron como pretexto que la casa Taligari había creado a un gusano artificial para generar especia sintética. Irónico, si recordamos que precisamente es lo que los Corrino intentaban hacer a través de la Bene Tleilax. La realidad es mucho más simple. El emperador Saddam IV supo de la existencia del bastardo del emperador Elrond IX, conocido como Tyros Refa, quien se alojaba en el planeta Sanobar. Temiendo que éste intentase tomar su lugar como emperador, optó por crear un casus belli basado en la Gran Guerra de las Especias, destruyendo aquellas casas que ocultaban cantidades superiores de especia a la permitida. Acción que realmente hacían todas las casas, incluida la imperial. Por ello, Sanobar fue arrasada y no Artisia, la capital de la casa Taligari. Tras el asesinato del docente Clax Othon, mentor y protector de Tyros Refa a manos del bastardo supremo Sardaukar encargado del ataque al planeta Tyros, planea infiltrarse en la actuación del grupo de actores dirigido por Holden Wong hacia Kaitain, sede de la corte imperial, donde interpretarán una obra frente al mismísimo emperador. Durante la actuación, mientras intentaba recitar un discurso que había escrito, sacó un arma láser en forma de bastón que disparó un rayo mortal, matando a un guardaespaldas Sardaukar que estaba junto al emperador, fallando en su intento por acabar con el hombre que destruyó su mundo y al hombre que lo crió. La casa Taligari no sufrió a manos del emperador, mostrando que su verdadero objetivo era eliminar a su hermano ilegítimo. Por ello, acabó con la vida de Tyros Refa con la misma arma con la que este atentó contra su vida. No obstante, Rombur y Tessa Vernius utilizaron el ADN de Tyros para engendrar a su hijo Bronzo, como hemos dicho anteriormente, quien podría aspirar a lo que su donante nunca deseó, el trono imperial del León Dorado. Irónicamente, Saddam IV había brindado a la casa Vernius la posibilidad de destronarle, acabando con la vida de su inocente hermano y sus seres queridos. La venganza de los Taligari llegó de forma colateral durante la restauración de la casa Vernius en el Landsraad tras la ocupación de Rilachu, cuando vieron a un emperador de un gran imperio humillado, pidiendo disculpas por los hechos. La Bene Tleilax, aunque no forma parte oficial del Landsraad, tiene una participación significativa en la política y el comercio imperial. Conocidos por sus habilidades en manipulación genética y biotecnología, gracias a sus colas y tanques Axotel, se erigen como la contraparte de la Bene Gesserit, acentuando su extremo carácter misógino, empleando el perfeccionamiento físico como vía para lograr la ascensión espiritual. Los dirigentes de los Tleilachu eran los Masheiks, rango secreto perteneciente a los maestros Tleilachu que forman parte del Consejo Gobernante. Tras la caída de la casa Corrino frente a Paul Atreides y sus Fedaykin, la Bene Tleilax conspiró junto a la cofradía y la Bene Gesserit para asesinar al nuevo emperador, utilizando un gola de Duncan Idaho, renacido y renombrado como Hyde, quien hacía de mentat y filósofo Sensuni para el nuevo emperador. Durante el gobierno del dios emperador, los Tleilachu consideraron a Leto II como el mensajero de su dios, otorgándole todos los golas de Duncan
o Duncan, Idaho, que precisase durante sus 3.500 años de reinado. Finalmente, durante la dispersión, muchos Tleilaxus se asentaron más allá de las fronteras del viejo imperio, siendo llamados a su regreso como los perdidos. Aunque no son una facción con voz y voto en el Landsraad, su influencia y relevancia a lo largo de los siglos les otorga una relevancia semejante a la de la Bene Gesserit. Una facción que sin duda siempre tendrá algo de lo que hablar. Con la llegada de Paul Atreides, conocido como Muad'Dib por los Fremen, el equilibrio de poder en el Landsraad cambió drásticamente. El nuevo emperador lidera una guerra santa que sacude los cimientos del imperio. El Landsraad, antaño símbolo de estabilidad y poder, enfrenta su mayor desafío a medida que el nuevo Duque Rojo de Arrakis establece su nuevo orden en el universo conocido, asentando las bases para acabar con el sistema de Fauv-Reluyes, que hasta ahora regía la estructura gubernamental del imperio. El final del Landsraad llega con la consolidación del poder de Paul Atreides. Bajo su liderazgo, las estructuras antiguas son transformadas y un nuevo orden emerge. El Cuizarato se encarga de censurar y ejecutar a todos aquellos que vayan en contra de la figura del Mesías de Dune, erradicando paulatinamente la notoriedad y posibilidades de cada casa de manifestarse en contra del nuevo emperador. Aunque el Landsraad tal y como se conocía desaparece, su legado perdura en las instituciones Atreides, quedando siempre un remanente de los antiguos poderes que desean restaurar el antiguo régimen dirigido por los Corrino. El ascenso de Alia Atreides, conocida por los Fremen como Santa Alia del Cuchillo en calidad de regente, tras la muerte o desaparición de Muad'Dib, el Landsraad se encuentra en un periodo de transición. Alia, actuando como tutora y regente durante la infancia de Leto y Ghanima, los hijos de Paul Atreides, mantiene el control con su mano firme, usando la religión y la política para consolidar su poder. Durante su reinado, el Landsraad se vuelve una herramienta ceremonial, relegando su importancia al círculo interno de Alia y sus ministros. Cuando Leto II, el dios emperador, asciende al trono imperial, el Landsraad enfrenta su transformación más drástica. Leto II establece su dominio absoluto, consolidando el poder en su figura y reduciendo el Landsraad a una mera sombra de su antigua gloria. Bajo su gobierno, conocido como la Paz de los 1000 años, el Landsraad existe solo nominalmente, sin el poder real de influir en las decisiones del imperio. Leto II usa el Landsraad principalmente para mantener la apariencia de un gobierno participativo, pero en realidad todas las decisiones importantes son tomadas por él, guiando a la humanidad hacia el futuro que dignificará a nuestra especie, más allá de concepciones cortoplacistas. La triste realidad es que el Landsraad no servía para nada. Era un instrumento clasista y profundamente oligárquico dirigido por agentes que ni siquiera votaban en sus asambleas. El propio emperador era una mera marioneta que creía ser el titiritero. Mientras los verdaderos artífices del destino de la humanidad tejían y entrelazaban el devenir de la misma entre bambalinas. Lo único que prevalece tras siglos de violencia, diplomacia, subterfugio y muchas humillaciones es la especia, el verdadero símbolo de poder y estatus en el universo. Siempre ha sido la especia. La especia debe fluir. Si queréis más acerca de los relatos del Landsraad, entre otras cuestiones de Dune, suscribíos al canal, dadle me gusta y nos vemos en la siguiente historia. Tened cuidado en el desierto, compañeros. Los gusanos no distinguen las pisadas de los justos o de los malvados. La especia debe fluir.